Vea hoy en Dios TV. El proceso del Espíritu Santo para comunicarnos el Evangelio. Información, primer nivel. Dones maravillosos de Dios que nos revelan información sobrenaturalmente dada por Él. Don de discernimiento, dones de poder, la mano poderosa de Jesús en su pueblo, en su iglesia. Sanidad, está escrito que Esto y mucho más en Dios TV. A continuación. Y ahora con ustedes, los pastores Edwin y Ana Lucía Orozco. Inspiración, inspiración y revelación, manifestación. iluminación y de nuevo revelación. Bendiciones, amada teleaudiencia. Qué bueno estar con ustedes de nuevo y saludarles y darles un saludo fraterno a través de este su canal y de mi esposita y su servidor. Esto es Dios TV. Hoy vamos a compartir con ustedes la diferencia entre esas 5 palabras. La diferencia tan importante entre esas 5 palabras. Así es. Sobre lo que es inspiración, revelación, iluminación, manifestación e información. 5 palabras tan importantes y que tienen una diferencia. Y yo quisiera para esto pedirle a mi esposita, amada, amor mío, corazón de otro, porque tiene el corazón del Así Señor. es, Le así pertenece es, mi al amor. Señor. Así es, qué importante, ¿verdad, gordito? Poder compartir con los televidentes la diferencia entre estas 5 palabras. Sí, porque existe una diferencia. Sí, que en realidad no son solamente palabras, amor. Ajá, correcto. Son estados aún espirituales necesarios para poder asumir y tomar la tierra prometida, tomar las promesas que el Señor nos ha dado. Entonces existe una diferencia en esas 5 palabras, que son, de nuevo, información, inspiración, iluminación, revelación y manifestación. Claro, esas 5 palabras hacen, repito, la gran diferencia entre poseer lo que Dios nos ha dado Ajá. o solamente verlo de lejos, como le pasó al pueblo de Israel. Entonces, claro que hay una gran diferencia. No es lo mismo ver de lejos a entrar o poseer o conquistar. Hay una gran diferencia. Claro. Pero en esa diferencia también es importante entender, entonces, bajo qué lente estamos nosotros ante la palabra de Dios, bajo qué concepto de estos estamos cuando estamos ante la palabra de Dios. Por supuesto, porque podemos estar, mi amor y amados televidentes, podemos estar delante de la palabra de Dios solo recibiendo información, pero es muy diferente a recibir la inspiración, la manifestación, la iluminación y la revelación. 5 aspectos importantes que son un camino ascendente para tomar
posesión de lo que el Señor nos ha dado. ¿Qué crees vos de eso, gordito? Absoluto. Entonces entendemos aquí que hay un abismo de diferencia entre lo que es poseer y lo que es ver de lejos. Exacto. Entre lo que es obtener, alcanzar, conquistar y lo que es ver los toros de la barrera. Bueno, ese es un dicho muy nuestro, muy costarricense, pero sí definitivamente cuántas veces sabemos por información, conocemos lo que la palabra tiene en promesas para nuestra Así vida. es. Pero una cosa es mantenernos bajo la información, otra cosa es permitir, repito, la inspiración. Todo esto lo vamos a estar viendo en estos programas. Lo otro es la manifestación de la palabra en nuestras vidas, la iluminación y la revelación. O sea, tenemos aquí un montón de palabras que significan posesión, que significan un lugar estratégico para alcanzar las promesas, amor. Efectivamente. Ahora, para continuar desarrollando el programa, es importante que veamos una nota que a vos te gusta mucho. A mí me gusta. Gracias, Claro, amor. y yo creo que a usted también, mi amado televidente. Veamos. Ya usted nos conoce. En Dios TV, nuestro objetivo es acercarnos cada vez más a su vida. Poner color, sonido, movimientos e imágenes que le motiven, lo asombren y sobre todo que le hagan sonreír ante las cosas bellas de la vida y los tesoros que vienen de arriba. Es por eso que abrimos esta opción. Le esperamos. Y recuerda, Dios te ve. Aleluya. Entonces quiere decir que estas palabras con las que estamos compartiendo con ustedes, que existe una diferencia y que ya lo hemos visto, y les repito, es información, inspiración, iluminación, revelación y manifestación. Ajá. Pero estas palabras entonces nos llevan, hasta aquí lo que estamos entendiendo, amor, es que nos llevan como creyentes a tener una posición ante Claro. la palabra de Dios. Claro, es que amor y hermanos televidentes, a veces pensamos que es solamente la información que recibimos a través de un libro, a través de una predicación, y nos quedamos ahí y oramos para poder recibir todo. Y hay cosas que suceden así, pero es todo un proceso. Gordito, vos y yo lo sabemos, es un proceso de crecimiento, es un proceso ascendente en nuestra vida cristiana. Tienen que haber esos 5 elementos para poder verdaderamente apropiarnos de lo que el Señor ha diseñado para nosotros. Definitivo. ¿Será entonces que hay, diría yo, un camino ascendente, Claro. un camino en ascenso para llegar precisamente a poseer? Total y absolutamente. Y esto lo vemos desde el Antiguo Testamento. El Señor le dio la tierra a Israel, pero tuvieron que ir a conquistarla. Pues lo Claro. mismo es con nosotros. Gracias al Señor Jesucristo fue el que conquistó todo para nosotros, pero a través de la fe tenemos que pasar de solo saber a conocer, de solo saber intelectualmente a conocer. Y ahí es donde viene este proceso del cual se habla poco, dicho sea de paso, amor. O sea, que podemos saber por la información que nos llega, Exacto. saber por el conocimiento que adquirimos, pero necesitamos en la palabra entrar en esos niveles de ascenso Exactamente. para poder conquistar, para poder poseer, para poder hacer nuestra la palabra de Dios. Definitivamente, yo creo que podemos ver el proceso ascendente hacia conquistar las promesas de nuestro maravilloso Dios por el Espíritu Santo. Veamos. El proceso del Espíritu Santo para comunicarnos el Evangelio. Información, primer nivel. Inspiración, manifestación, iluminación y revelación. Necesitas estar informado, necesitas ser inspirado, necesitas la manifestación, pero necesitas la iluminación y la revelación para que la palabra se haga rema
en tu corazón y tomes la herencia que nos proporciona el maravilloso Hijo de Dios a través de la obra de la redención. Qué importante, amados hermanos, qué importante, ¿verdad, mi amor? Así es. Conocer que hay este camino en el cual tenemos que avanzar. En esta serie que estamos iniciando, vamos a irles explicando a nuestros amados amigos y hermanos televidentes que nos ven, porque ¿cuántos de ustedes y cuántos de nosotros, mi amor, queremos accesar a las promesas del Señor? Que no se queden simplemente como letra en la Biblia, sino a poder atrapar lo que Dios tiene para nuestras vidas, ¿no es cierto, vida? Así es, definitivamente. Entonces tenemos que comprender dentro de toda esta diferencia de la que estamos hablando, de estas 5 palabras, que debemos de pasar, en el Evangelio debemos de pasar de la información a la revelación. Es un proceso ascendente, son niveles de crecimiento, porque nos podemos quedar con la información e ignorar totalmente lo que es la revelación. Pero Pablo, me acuerdo de que Pablo en el Evangelio de Gálatas dijo de la siguiente manera, hablando de esa información hacia la revelación. Él dijo: el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo aprendí, dice, yo no lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Qué importante entonces entender que necesitamos estar bajo el lente de la iluminación, de la inspiración y de la revelación. Ajá. Y no quedarnos solo con la información. Es que repetimos, y lo que queremos es, como lo hacemos en todos los programas, dejar una semilla en su corazón. Puedes saber la Biblia de Génesis a los mapas que vienen atrás, pero a veces nos quedamos con solo la información. Conocemos a veces mucho, conocemos versículos, pero no avanzamos hacia lo que es la inspiración, la iluminación y la revelación. Veamos en qué queda establecido lo que es información. ¿Cuáles son las características de la información? Que es importante, pero que no lo es todo en el reino de Dios. Veamos. Se pasa para acá. Conocimiento a veces religioso. Hay información que nos recibimos por tradición, o a través de lectura de libros, o a través de predicaciones, o a través de videos, o a través de CDs. Es un campo muy amplio. Sin información no podemos hacer nada, pero dentro del reino, la información tiene que convertirse en revelación. Gloria al nombre de Jesús. Información, ¿ya viste lo que es información? Es ¿Amor? correcto. Se recibe a través de los 5 sentidos. Claro, ahí está una de las claves. Se recibe a través del conocimiento religioso. Ajá. A través de la tradición, decías. Hoy en día se recibe no solamente a través de lo que ya hablaste, también se recibe a través de los noticieros, a través de la televisión, Exacto. a través del internet, a través de las redes sociales. O sea, hay mucha información, pero podemos quedarnos con la información. Es más, podemos quedarnos con la predicación como una información. Lamentablemente. Toca nuestros sentidos. Así es. Pero no necesariamente la información produce cambios en mi vida. Exacto. Eso es importantísimo entenderlo. Nos dicho? llenamos de conocimiento y no necesariamente de la revelación de Dios. Nos llenamos del conocimiento, nos puede emocionar quizás esa misma información, pero no establece una transformación en nuestras vidas, porque es apenas información que está tocando los sentidos, está tocando la parte emocional del ser humano. Exactamente, eso que has dicho es clave. Amados hermanos, la información no nos transforma. Y la palabra de Dios es útil para redarguir, para enseñar, para instruir, para corregir. La palabra de Dios tiene que corregirnos, tenemos que permitir que la palabra nos forme. Y la información, el solo hecho de conocer el montón de versículos, el solo hecho de conocer como información algo de la palabra de Dios, no nos transforma.
Nosotros, ¿verdad, amor? En nuestra iglesia procuramos dar esa formación, esa enseñanza que establece la palabra para poder accesar las promesas de Dios.